Y exactamente un 3 de abril, luego de haber cumplido con lo que manda la Constitución y la ley, la Asamblea Nacional recibió inmediatamente, esa semana de diciembre, yo le entregué a través de la vicepresidenta ejecutiva un proyecto de ley para convertir en ley de la República y además con carácter orgánico la decisión soberana del pueblo de las 5 preguntas que bien recordamos sobre los derechos históricos de un pueblo pacífico, patriota y guerrero como el pueblo de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba, indiscutiblemente venezolana. Y la Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, abrió el debate público, multiplicó por decenas las asambleas, las jornadas de debate, de consulta permanente, y consultó a la academia. Un saludo a los rectores y rectoras de las universidades públicas del país presente y de todas las universidades en general. Se convocó a la academia, se convocó a los estudiosos, expertos, para lograr unir el criterio de la soberanía popular con el conocimiento histórico y científico que atesora nuestra academia, nuestras universidades y los expertos y expertas que en Venezuela sobre la materia hay, que son muy buenos y son bastantes además. Así que todo ese proceso se cumplió. Y en medio de ese proceso, nosotros de manera temprana, en el mismo mes de diciembre, apenas a 12 días, 11 días de que el pueblo se manifestara de manera magnífica en referéndum consultivo, logramos sentar cara a cara, face to face, al presidente de Guyana que se negaba a dialogar con Venezuela, cara a cara, con testigos de primer nivel. En la reunión del 14 de diciembre en San Vicente de las Granadinas, en Arguil, la población donde está el aeropuerto de San Vicente de las Granadinas. Allí estuvieron 8 primeros ministros del Caribe. Invitados especiales estuvo el canciller Leiva de Colombia, el asesor presidencial del presidente de Brasil, Celso Amorim, y cara a cara le mostramos a ellos, y cara a cara le mostramos al presidente de Guyana los documentos históricos que avalan nuestra posición, de cómo el laudo arbitral de 1899 es nulo, írrito, anacrónico, y Venezuela, en base al derecho internacional moderno, no lo reconoce. En base al Acuerdo de Ginebra, no lo reconoce ni lo reconocerá jamás, porque es parte del derecho colonial antiguo, el derecho colonial antiguo, desfasado, anacrónico. Es como que si el Reino de España viniera a reclamar sus tierras. Derecho colonial anacrónico, y tratara de traer los acuerdos papales, doctora Delcy Rodríguez,
y el reparto que hizo el Papa de nuestra América, de aquí para allá para Portugal, de aquí para acá para España, y pretendiera España llevar esos documentos a la Corte Internacional de Justicia para reclamar sus antiguas posesiones. En el mismo nivel está el laudo arbitral de 1899. Forma parte de la diplomacia de las cañoneras y, si pudiéramos llamar, entre comillas, del derecho colonial de despojo de las potencias de entonces, el Reino Unido y detrás los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre detrás los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre. Con su bendita doctrina Monroe de América para los americanos, donde ellos se abrogan el derecho de gobernarnos, dirigirnos y mandarnos a nosotros como que nosotros fuéramos colonia del Río Negro, del Río Bravo, hasta la Patagonia. Allá ellos, allá aquellos apellidos y oligarquías que se han dejado y se dejan gobernar y mandar desde Washington. No, el tiempo de la dominación colonial, el tiempo de la subordinación imperial en Venezuela se acabó y se acabó para siempre, y así lo garantizaremos con nuestra vida por mucho tiempo. La campaña electoral convocada por el magnífico Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento siempre de las leyes que rigen la materia, en cumplimiento del mandato constitucional luego de haber recibido constitucional y legalmente la petición a referéndum de parte de la Asamblea Nacional, votada por unanimidad, o sea, por más de 2/3, como manda la Constitución, las leyes y el reglamento. La campaña electoral fue una campaña de altura pedagógica que logró sensibilizar y actualizar el tema de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Actualizar el conocimiento, darle voz a los que jamás lo habían tenido sobre este tema, renovar el sentimiento patriótico de un pueblo pacífico que jamás se resignó a que le despojaran su Guayana Esequiba. Un tema sensible, de verdad, para todos los venezolanos, todas las venezolanas, que logró, yo diría, un milagro político, la unificación en un solo sentimiento nacional de aquella consigna que hasta los niños de las escuelas, de los colegios, de los liceos, la convirtieron en canción. El Esequibo es nuestro. Una sola frase, una sola consigna, que logró y ha logrado unificar un solo sentimiento, los derechos históricos de nuestro país. Aquí estamos frente a los libertadores. Nos rodean los libertadores. Aquí en el centro Bolívar. Ellos nos dieron esta tierra. Ellos nos dieron nuestra identidad. Ellos nos dieron nuestro carácter. Ellos nos dieron una visión de patria grande. Y ellos nos dieron la Guayana completa, porque Bolívar nos las dejó completa. El derecho sobre la Guayana Esequiba es un derecho libertario frente al despojo colonial. Es un derecho libertario el que tenemos
se lo arrancamos al Imperio Español, del río Esequibo hasta Paraguaypoa, y lo establecimos como tierra soberana, como tierra libre. Nadie nos lo regaló. ¿O es que hay alguien que pudiera decir que la independencia a Venezuela le fue dada, le fue regalada? Esto mismo que yo les digo a ustedes, y tengo como testigo a mi esposa, a Delcy y a todos los militares que me acompañaron, se lo dije face to face al presidente de Guyana. Le dije, usted que viene aquí a reivindicar, presidente de Guyana, un despojo colonial. Usted viene aquí sin documentos, sin pruebas, no las puede tener. Usted es heredero de un imperio que despojó a un país libre. Yo vengo aquí a reivindicar el derecho libertario, porque esa tierra costó sangre, sudor y lágrimas a nuestros libertadores y le pertenece a Venezuela, a más nadie, señor presidente de Guyana. Yo les puedo decir que después de haber tenido casi 6 años y medio de canciller y cumplo ahora 11 años de presidente, donde ya cumplí. Primero presidente encargado, de acuerdo, yo sí fui interino de verdad. De acuerdo a la Constitución, fui interino. Pero hice lo que tenía que hacer un interino, convocar elecciones. Y luego ganamos. 11 más 6, 17 y medio años de ver cosas que he visto, de recorrer el mundo. Yo conozco más de 100 países. Con el comandante Chávez hicimos parte de este mundo. Insertamos a Venezuela en este mundo que ha nacido. Pero les puedo decir, después de haberle visto la cara a reyes, papas, presidentes, primeros ministros, nunca había sentido tanta satisfacción de defender a Venezuela cara a cara frente al presidente de Guyana, que sencillamente se convirtió en el títere de la ExxonMobil, en el títere del Imperio Británico, en el títere del Comando Sur. Nunca había sentido tanta felicidad de decir las verdades de Venezuela. Todas estas verdades recogidas en el debate de la campaña electoral, todas las verdades aprobadas por el pueblo masivamente en el referéndum. Nuestro derecho es histórico y además basado en la justicia, basado en la verdad. No pretendemos quitarle nada a nadie, al contrario, rescatar, recuperar lo que genuinamente le pertenece por historia a Venezuela. Decía el presidente Jorge Rodríguez, diputado, caroreño y caraqueño. Decía el doctor Jorge Rodríguez que precisamente hemos venido aquí, en este salón protocolar, que es el salón no, yo sé que es el elíptico, no me tienen que soplar. El salón elíptico. Pero eso es bueno, porque a veces uno se le olvida el nombre de alguien. Entonces uno está hablando y de repente dice, bueno, señor presidente del CNE, y nadie dice, Elvis Amoroso. Porque a uno se le puede olvidar, ¿verdad? Agradezco la sopladita, pues. En el mejor sentido de la palabra, pues. Cuando uno le dice algo al oído. Este es el salón elíptico, es el salón protocolar por excelencia de la República, ¿verdad? Pero es un salón machista. ¿Dónde está José Joaquina Sánchez? ¿Dónde está Josefa Camejo? ¿Dónde está Luisa Cáceres Arizmendi? ¿Dónde está Juana Ramírez la Mansadora?
¿Dónde está Urimare? ¿Dónde están las mujeres de la libertad? ¿Dónde están las libertadoras de Venezuela y de América en el salón elíptico? ¿Dónde? Están en ustedes, mujeres presentes. Están en ti, Beatriz Rodríguez. Están en ti, Silita. Valga el comentario, señor presidente, me disculpa. Yo sé que este salón le pertenece, lo administra el gobierno nacional desde siempre, desde época de Crespo, ¿no? De Guzmán Blanco. Correcto. Esto es una ley que contiene un conjunto de elementos muy importantes. Viene de un referéndum. Venezuela ha vivido esta extraña dictadura que ataca el gobierno de Estados Unidos. Diariamente recibimos ataques desde adentro de una derecha extremista fascista que no ha podido, ni los dejaremos, ni podrán hacerle más daño a este país. Desde afuera, el imperio estadounidense atacan a nuestra Venezuela. Una Venezuela que está viviendo en paz, que está recuperándose, progresando a nivel económico. Una Venezuela en debate público permanente, ejerciendo sus libertades, su soberanía política. Con el referéndum del 3 de diciembre se llegaron, doctor Elvis Amoroso, a 30 elecciones en 25 años. Con las elecciones convocadas para el 28 de julio, será la elección número 31. Extraña dictadura, extraño régimen, como le dicen. Antes le decían el régimen de Chávez, ahora le dicen el régimen de Maduro. El único régimen que yo tengo es la dieta paleolítica que hago de manera religiosa, pues. De esos 30 elecciones, 7 han sido referéndum consultivo. El primer referéndum, 25 de abril, 1999, diputado, para consultarle al pueblo la convocatoria de la constituyente y las bases para la elección de la constituyente. Nunca antes en la historia de Venezuela republicana se había consultado una constituyente, sus bases, sus objetivos. El segundo referéndum, 15 de diciembre de 1999, para consultarle al pueblo el texto de la Constitución. Nunca antes. Padres, sacerdotes, pastores, pastoras, presentes, líderes de la Iglesia católica, cristiana, líderes musulmanes, judíos presentes. Nunca antes en la historia republicana se le había convocado a Venezuela, a todo un pueblo, el texto de una constitución, y fue lo que se hizo el 15 de diciembre de 1999. Segundo referéndum. El tercer referéndum, 10 de diciembre, no, 3 de diciembre del año 2000, el famoso referéndum sindical para impulsar las transformaciones del mundo sindical. Will Rangel, compañero, presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela, y todos los líderes sindicales presentes. El cuarto referéndum se convocó a pesar de las irregularidades en las famosas firmas planas, replanas, repetidas, y ese cuarto referéndum fue nada más y nada menos que el primer referéndum de carácter revocatorio por un presidente en la historia de la humanidad, y se hizo en Venezuela, 15 de agosto de 2004.
tremenda dictadura, imperio yanqui, tremenda dictadura, oligarquía de los apellidos, rapaz, racista, excluyente y violenta. El quinto referéndum, 2 de diciembre de 2007, para consultar un texto muy hermoso muy ambicioso en grandes cambios para el país, de reforma de la Constitución bolivariana. Porque en esta Constitución quedó establecido de manera taxativa, como dicen ustedes los abogados, de manera taxativa, que de esta Constitución no se le puede modificar ni una coma sin consultar al pueblo en referéndum. Y así se hizo aquel 2 de diciembre del año 2008. 2007. Vamos por 5, ¿no? Sexto referéndum, 25 de febrero 2009. 15 de febrero 2009. Sexto referéndum, 15 de febrero 2009, para hacer una enmienda constitucional y establecer la elección continua y soberana a todos los cargos públicos electos por el voto popular. Aprobado con el 54% de los votos después de un debate intenso, muy intenso. Y séptimo referéndum de nuestra historia, yo diría el papá de los referéndums. El referéndum de los referéndums, 3 de diciembre 2023, donde el pueblo votó 5 veces sí sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, la Guayana de los libertadores y de las libertadoras. Se dan varios hechos inéditos. Primero, la consulta por primera vez en la historia del debate público sobre el tema de la Guayana Esequiba llevado a referéndum, abarcando todas las opiniones, todos los debates. Hubo quienes llamaron a votar sí por 3 preguntas y no por 2. Hubo quienes llamaron a votar sí por las 5 preguntas. Hubo quienes llamaron a no votar. Hubo quienes llamaron a sabotear el referéndum y que se suspendiera la ExxonMobil, Guyana y los apellidos fascistas internos del país. Y luego de todo eso hubo una resultante, una decisión histórica que debemos respetar y que es un mandato único, indivisible y obligante para todos los venezolanos y venezolanas. El referéndum del 3 de diciembre estableció obligaciones en el mandato del pueblo para la recuperación de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Hecho inédito. Pero ahí pasamos a otro hecho también único, inédito, histórico. Por primera vez, no sé si en el mundo, habría que estudiarlo. ¿Canciller está aquí? Ah, no lo veía. Señor Canciller, ¿podría ser la primera vez en la historia del mundo? Creo yo, o por lo menos la primera vez en la historia de Venezuela, estoy seguro, que una consulta popular de carácter obligante, vinculante, como un referéndum, se convierte en ley de la República para formar parte de la estructura jurídica del movimiento político, del movimiento institucional interno de un país. Y así fue. Y hoy estamos recibiendo una ley ratificada en su carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y yo puedo decir con pleno conocimiento de causa, con todas las potestades y el poder que me da la Constitución, que la decisión del 3 de diciembre, referéndum, convertida ahora en ley orgánica
de la República Bolivariana de Venezuela será cumplida en todas sus partes en la defensa de Venezuela en los escenarios internacionales. Si era obligante la decisión, diría un abogado en buen ejercicio, si ya la decisión de referéndum era obligante y vinculante, hoy además es legal. Hoy además constituye parte del entramado jurídico legal de un país para su funcionamiento, tanto de la política interna como de la política exterior de la diplomacia para este gobierno que presido y para los gobiernos que vengan, muchachas, jóvenes, para los gobiernos que vengan en los años, en las décadas que vendrán inexorables para nuestro país. El tema de la Guayana Esequiba es un gran tema. Se ha escrito bastante sobre este tema, se ha opinado, se tiene como elemento fundamental. Esta ley orgánica recoge de manera magistral las 5 preguntas y las 5 respuestas que nuestro pueblo dio en referéndum consultivo. Consta de 39 artículos distribuidos en 6 capítulos y 4 disposiciones transitorias. Se ratifica de manera clara, inexorable y contundente el carácter írrito del laudo arbitral de 1899 en el artículo 4. Y con ello se implementa la pregunta número 1 que el pueblo aprobó abrumadoramente. Se ratifica, tomando la decisión del referéndum, al Acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable en relación con la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba, artículo número 5. Y con ello se implementa, doctor Elvis, doctora Beatriz, la pregunta 2 del referéndum del 3 de diciembre. Se ratifica, diputado Germán Escarrá, uno de los hombres que más ha estudiado y trabajado en este tema. Pido un aplauso para el doctor Germán Escarrá, de dilatada trayectoria jurídica, un patriota apasionado de los temas vitales de la existencia de nuestra República. Doctor Escarrá, en el artículo 6 se ratifica la posición histórica de Venezuela, la posición que ha tenido nuestro país desde el gran presidente Isaías Medina Angarita, desde el gran venezolano Rómulo Gallego, desde el presidente general Marcos Pérez Jiménez, desde los presidentes de la Cuarta República, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera I, Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, CAP II, Rafael Caldera II, de nuestro amado comandante presidente Hugo Chávez, y la posición que he mantenido como jefe de Estado de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como instancia para dirimir la controversia sobre la Guayana Esequiba. 75 años de una posición sólida, firme, argumentada, sustentada, justa, equilibrada, legal, en el plano de la legalidad internacional además, legal, basada en el Estatuto de Creación de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela participó con el gobierno del general Isaías Medina Angarita en los debates que dieron como resultado la fundación de la Corte Internacional de Justicia.
y siempre dejó por escrito su posición sentada. Y desde esa época hasta nuestros días, nuestra posición ha quedado por escrito, en documento legal y de manera verbal, en intervenciones diversas de nuestros jefes de Estado, más allá de las posiciones ideológicas o políticas de 75 años de historia de nuestra Venezuela. Más allá de esas posiciones. Por eso en el artículo número 6 se ratifica la decisión, ahora de carácter orgánica y legal dentro de Venezuela, de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para los asuntos relacionados con la independencia e integridad territorial y para todos estos asuntos de la Guayana Esequiba. Siendo una ley orgánica obligante, siendo una ley de la República, debe ser acatada por todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. A buen entendedor, leyes claras, pues. Igualmente, en el capítulo 2 se establece la creación del Estado número 24, el Estado de la Guayana Esequiba, dentro de la Organización Política Territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Se establecen sus límites. Con este artículo número 9 se implementa en la práctica legal del país la pregunta número 5 del referéndum del 3 de diciembre. Igualmente, en los artículos 11, 12 y 13 se regula el funcionamiento de los poderes públicos nacionales, regionales y locales en el Estado nuevo de la Guayana Esequiba. Creación maravillosa del referéndum que nuestro pueblo certificó con su voto. Se otorga además a la población de la Guayana Esequiba una justa representación en la próxima Asamblea Nacional a ser electa en el año 2025. La población de la Guayana Esequiba tendrá su diputado, tendrá sus diputadas. Además, se establece la disposición, la conformación de una alta comisión concebida de esa forma, como una alta comisión del Estado y del país para la defensa de la Guayana Esequiba, en el artículo número 19, haciendo confluir a los integrantes de los 3 consejos previstos en la Constitución, el Consejo de Estado, el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo de Defensa de la Nación, una institución que debe ser una institución virtuosa, con el virtuosismo republicano venezolano en su mejor tradición de diálogo, de consenso, de unión, de defensa patriótica de lo que le pertenece a Venezuela. Además, se prohíbe en el artículo 23 de manera expresa la prohibición expresa de publicación del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela sin la incorporación de la Guayana Esequiba. En el artículo 25, de manera taxativa y tajante, señores abogados, señoras abogadas, señores jueces, señoras juezas, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición
de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil. Es un artículo necesario. ¿A qué se refiere